Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El comité de competición está estudiando castigar los incidentes del derbi del fin de semana con el cierre parcial del fondo sur del Metropolitano entre 2 y 3 partidos. Cuando la educación no cala, llegan las sanciones para ver si uno a base de castigos aprende. Pero cerrar el fondo de un estadio no es suficiente para aprender. Para aprender hay que cambiar el fondo del fútbol. Hay que cambiar el que el Cholo ponga en el mismo plano, en la misma frase, al agresor y al agredido. Hay que cambiar para siempre que haya pasamontañas en una grada. Hay que cambiar que una plantilla aplauda a alguien que ha demostrado ser un violento. Hay que parar y suspender un partido en el que haya gritos racistas, pero también cuando se desee la muerte de alguien. Estamos ante la opción de elegir qué fútbol queremos, el de todos o el de unos pocos, el de las familias o el de los violentos. No solo hay que cerrar un fondo, hay que cambiar el fondo porque es lo que el fútbol necesita y en el fondo es lo que todos queremos. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena SER, aquí estamos hasta las 4. Como cada día os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este miércoles en este Ser Deportivos. Gracias por vernos ahora en directo o después en podcast, el modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo. En el día en el que el Barça acaba de hacer oficial el fichaje del portero polaco Szczesnik y en el que estamos pendientes de qué dictamina el comité de competición sobre los incidentes del Clásico. Así que un día más en la portada de este Ser Deportivos va la noticia del día, que es la de que el comité de competición lleva toda la mañana reunido en la evaluación de los incidentes del Metropolitano este pasado fin de semana. Así que abrimos en el seguimiento de la noticia, de la reunión. Novedades, Antón Meana, muy buenas. Hola Paco Jo, la estimación de la federación es que por la tarde conozcamos la resolución del comité. Se reúnen como todas las semanas y tienen este expediente como el resto encima de la mesa y de hecho consultando a expertos en derecho deportivo ajenos a la federación nos dicen que leyendo el acta no ha pasado nada excesivamente grave que no ha ocurrido otras veces. Es verdad que el partido se para y eso marca un precedente. Es verdad que después de que se reanude el encuentro el árbitro deja claro en el acta que no continúa el lanzamiento de objetos y luego hay dos puntos importantes a la hora de sancionar. Por un lado, no impactó ningún objeto en algún protagonista y por otro lado, los objetos lanzados eran objetos que se pueden meter en el campo, por ejemplo, un mechero, no estamos hablando de una barra de hierro de grandes dimensiones y por tanto, la estimación más probable es que se cierre parcialmente el fondo sur del Metropolitano en la grada baja por más de un partido. Si hay novedad, gracias Antón, seréis los primeros en conocerla con Meana al quite. La frase de las últimas horas, bueno, va de este monotema y repite Diego Pablo Simeone en el protagonismo. El portavoz del club hasta ahora ha reiterado el mensaje que había dado hasta ahora: poner en la misma frase a los causantes de la violencia con el receptor de la misma. No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. El rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transgiversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre, aparece y conviene y que ya no es mi problema. Le tocó a Courtois el otro día. ¿Por qué era Courtois? Eso no quiere decir ni justifica, otra vez volvemos a lo mismo, porque y yo expliqué la primera situación y después di una opinión, que tampoco en el comunicado que el club hizo, que fue perfecto, no tiene por qué acompañar al entrenador, porque el entrenador dio una opinión de lo que piensa de acá para adelante en el fútbol y que va a haber jugadores que cuando griten un gol a la tribuna y hagan un gesto, los árbitros lo van a amonestar. Muchos aprovecharon para divertirse un rato entre lunes y martes, pero no cambia absolutamente nada, porque si no le hubiesen preguntado a una heladera, y yo no soy una heladera. El valor de la reflexión es que el Cholo lo dice tras reflexionarlo, es decir, lo repite en frío, incide en el mensaje en frío y así calienta más a los que en el cerebro solo les cabe la calentura. No hay tergiversación alguna en una mañana en la que esperábamos más reacciones. Por ejemplo, las del club. El Atlético de Madrid juega esta noche partido de Champions. En la previa suele atender el presidente Enrique Cerezo. Lo ha hecho, ha hablado Portugal. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. No ha habido la tradicional rueda de prensa del presidente previa al partido de Champions, ya sea en Madrid o en cualquier ciudad de Europa. El motivo, según el club, que no podía llegar a tiempo a Lisboa para la rueda de prensa que se suele llevar a cabo poco antes del mediodía. La realidad es que Cerezo lo hemos visto que ha llegado hace unos minutos, directo al hotel de concentración del Atlético de Madrid y prácticamente a la carrera para el almuerzo.
y corriendo prácticamente, pues lo único que ha dicho es esto sobre el partido de esta noche y que ha cazado el micrófono de Silvia Barba. Todo bien, aquí estamos disfrutando el partido de esta noche, es un partido importante. Mira, que hay que ganarlo. Partido importante y además tenemos que ganarlo para no descolgarnos de la cabeza de la Champions. Partido importante, declaraciones intrascendentes. Tal y como lo ha pasado lo contamos y que cada uno sea el que extraiga la conclusión que crea de por qué hoy Cerezo ha llegado a la carrera y no ha hablado. Y lo que yo creo es que el protagonista de la mañana lo encontramos fuera del monotema. En el mundo del tenis, China se ha gastado un pastón en un torneo que ha acabado teniendo una final que enfrentaba al número 1 con el número 2 del mundo. Y el partido, que ha durado más de 3 horas y ha acabado hace nada, lo ha ganado Alcaraz. Miguel Ángel Zubiarray, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Partidazo, pero auténtico partidazo, ¿eh? Y el partido fue muy diverso. Pudo ganar el primer set de Alcaraz, que estuvo 5-2, pero Sinner apretó, le llevó al tiebreak y se lo ganó. Ganó el segundo Alcaraz 6-4, en el tercero de nuevo 4-2 para Alcaraz con break. Sinner no se deja ganar, se van al tiebreak, empieza el tiebreak con 0-3 para Sinner. Alcaraz se rompe una zapatilla, se la tiene que cambiar, en ese estado de nervios se pone 0-3, pero de pronto llega la explosión brutal. Yo hacía tiempo que no veía jugar al tenis tan bien, pero ha ganado 7 puntos seguidos, no le ha dejado ni tocarla, pero puntazos, porque Sinner ha dado la cara y no se ha retirado en ningún momento. Ha luchado, pero 7-3 y a casita, así que con un triunfo fantástico. Impresionante Alcaraz, que con Simeone, Cerezo y el comité son la portada de este Ser Deportivos. Ya ordenamos el resto de lo que trae el día con la ayuda del equipazo del programa, con Sonia Luz en la producción, Elena Sánchez y Miguel Hijosa como cracks de la técnica y vosotros en la escucha. Recuerdo que estáis en Ser Deportivos, son las 3:06, vamos al lío ya. Sí. Se viene una de fútbol muy puro, pura Champions, a las 9 en Francia, Lille, Real Madrid, con Ancelotti hablando en la previa del regreso de Mbappé. Mbappé ha tenido una sobrecarga, ahora con las nuevas tecnologías hablan de grado 1, grado 2, grado 1 antiguamente era una sobrecarga, un músculo cargado, y en poco menos de una semana ha recuperado bien, ha querido viajar para jugar, porque se encuentra bien, se está a tope, 100%, puede jugar. Si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto. Así que vamos al flash de novedades desde Francia, de ese partido. Javier Herráez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el hotel de concentración del Real Madrid aquí, en Lille, donde luce el sol, hace fresquito. A las 9 este partido, segundo de la Liga de Campeones, con 3 principales novedades. En la portería no está Thibaut Courtois por esa lesión en el aductor. Jugará Lunin, la vuelta de un futbolista que el pasado año le dio muchísimo al Real Madrid, tanto en Liga como en la Champions, aunque la final la jugara Thibaut Courtois. La vuelta de Camavinga, fundamental en el centro del campo, junto con Bellingham, que ya volvió hace 15 días. Y arriba Mbappé, sí, está para jugar Mbappé. Lo normal es que descanse Rodrigo y que juegue Endrick, el brasileño, como titular. El Madrid, que buscará su segunda victoria de Champions aquí, en territorio francés. Al análisis, ¿qué se va a encontrar el Madrid en el Lille? Director de Play Fútbol, Bruno Alemán, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Es el Lille un equipo bastante irregular, pero con futbolistas en lo individual capaces de llevarse el partido en un par de jugadas. De Don Zegrova, el zurdo, el kosovar, seguramente es el futbolista más desequilibrante de todo el equipo. Va a jugar algo caído a la banda derecha, pero tiene una capacidad para irse en el 1 contra 1 tremenda y muy buen disparo. Y llega en racha Jonathan David, el delantero internacional canadiense, viene de marcar un hat-trick en el último partido, viene en racha y va a ser la principal amenaza del cuadro del norte de Francia. El Madrid en esta noche de Champions juega a las 9, misma hora que el Atlético en Portugal. Este es el Cholo sobre el rival, sobre el Benfica. Está claro que tenemos poco tiempo para preparar el partido. Seguimos en la fase de recuperación. La Champions es diferente. La Champions invita a hacer un esfuerzo por trabajar y por buscar el partido que queremos. Intentaremos competir como lo venimos haciendo y llevar sobre todo el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Así que repetimos, flash de novedades sin Lenormand en los rojiblancos desde Lisboa. Pedro Follana, cuéntanos. Sí, la baja de Lenormand va a obligar a cambiar un poco el esquema de Diego Pablo Simeone. Lo normal que se pase otra vez a jugar con 3 centrales, con la entrada de Witsel. Koke va a regresar al centro del campo para jugar con De Paul y Gallagher, y eso supondrá que se caiga uno de los de arriba. En principio todo indica que el que saldrá será Sorloz para que jueguen en la delantera Griezmann y Julián Álvarez. Repetimos análisis del rival del Español, del Benfica. ¿Qué nos cuentas, Bruno? Pues a pesar de la victoria por 5-1 ante Gil Vicente, el último fin de semana es un equipo que llega con muchas dudas. De hecho han cambiado de entrenador
entrenador. Se fue Roger Schmidt, ha vuelto Bruno Lage a dirigir al equipo. Es verdad que tienen extremos con mucha capacidad para irse en el 1 contra 1. Kerem Aktürkoğlu es seguramente la estrella, lo acaban de firmar del Galatasaray. Di María en banda derecha y un centro del campo muy poblado con futbolistas como Florentino Luis, como Kokchu, también Ausnes. Va a costarle al Atlético de Madrid de pasar esa muralla que suele ser el centro del campo del Benfica. Y termino con el partido que abre, que es un Girona-Feyenoord, preocupados de las bajas locales y de la afición ultra visitante. Cuéntanos, Girona, Nil Solà, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues sí, en el Girona, evidentemente, sin Oriol Romeu ni tampoco Daley Blind. Partido histórico para el Girona, que debutará por primera vez en su historia. Se escuchará el himno de la Champions en Montilivi. Se espera un 11 de gala, pocas rotaciones, el 11 de Michel Sánchez. Y de momento, de los ultras del Feyenoord han llegado ya aproximadamente los 1000, que se repartirán entre Girona y Lloret de Mar. No ha habido ningún altercado. Esperemos que así acabe el día. Mejor. Y el Feyenoord fuera de sus ultras, ¿qué peligro tiene, Bruno? Bueno, es un Feyenoord venido a menos, no es el equipo temible y vertical que era el año pasado con Arne Slot. Este año tiene algo más la posesión, pero también tiene menos amenaza, con algunas lesiones tan importantes como la de Stengs, el mediapunta creativo, y también Santiago Jiménez, el goleador mexicano. Quinten Timber, seguramente el centrocampista, es el líder del equipo actualmente, y arriba va a jugar el japonés Ueda. De ayer, manita del Barça al Young Boys, con Lewandowski demostrando a base de goles la buena sintonía con Hansi Flick, que por cierto ya tiene el recambio de Ter Stegen de manera oficial. Adrián Alves, buenas tardes. Hola, Paco Jo. Sí, ya es oficial. Chesney es nuevo portero del Barça, el sustituto de Marc-André Ter Stegen. Esta mañana el portero polaco ha firmado su contrato en las oficinas del Camp Nou, donde estaban Laporta, Deco y la plana mayor del club. Y el Barça, como digo, ha hecho oficial ya su llegada hasta junio de 2025. Hoy y mañana el equipo descansa y la previsión es que el viernes Chesney ya pueda empezar a entrenar con sus nuevos compañeros. Un Chesney que ayer vio en directo el 5-0 del Barça al Young Boys desde el palco de Montjuïc, con doblete de Lewandowski, el primer gol de Íñigo Martínez con la camiseta del Barça y asistencia también del central, y también gol y asistencia de Rafinha. Volvió Frenkie de Jong 5 meses después de su lesión y le ovacionó el público de Montjuïc. Tuvo minutos Ansu Fati y debutó con el primer equipo Andrés Cuenca, el central de 17 años. Rafinha fue MVP del partido y hablaba así de lo que siente llevando el brazalete de capitán. En mi opinión, ser capitán no es solo llevar el brazalete. Ser capitán, hay que ser capitán dentro del vestuario también, y hay muchos jugadores que podrían llevar fácilmente el brazalete, pero me siento bastante emocionado de ser escogido uno de ellos, pero esto no cambia nada en el campo. Lo que cambia es las ganas de vencer y de ayudar al equipo. Noche especial para Rafinha y para el Barça. Hoy destaca el Aston Villa Bayern de Múnich, y de ayer el resultado más llamativo por la trascendencia y los dos equipos es el Arsenal 2, Paris Saint-Germain 0. Con Luis Enrique tirando de, entre comillas, simpatía ante la prensa francesa, diciéndole a la compañera de Canal Plus Francia que no iba a explicarle a ella la táctica porque ella no la iba a entender. No tengo ninguna intención de explicar la táctica. No, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique parce que vous ne le comprendriez pas. Intentar corregir muchas cosas. Il va falloir corriger beaucoup de choses, on doit corriger beaucoup de choses comme équipe, mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça. No tengo ninguna intención de explicarte nada. En Francia las críticas a esta respuesta ya son unánimes y al juego del PSG con el asturiano esta temporada también. Y ahora viene el resto del fútbol. Porque si hoy es día de Champions, mañana toca Liga Europa con 2 partidos por orden horario. A las 7 menos cuarto, Real Sociedad Anderlecht. ¿Qué contamos? Última hora, Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Jo. Pues preocupación aquí en Donosti. Ya empieza la ciudad a prepararse para la llegada de 300 radicales del conjunto belga, de los considerados peligrosos. Se va a volver a hacer el mismo dispositivo especial del partido del Paris Saint-Germain de Champions para mañana. Desde las 4:30 prácticamente no se podrá acceder a los alrededores del Real Arena. Lo puramente deportivo, la Real ha completado esta mañana su última sesión a puerta cerrada. La gran novedad en la convocatoria es que deja fuera, le da descanso Imanol Alguacil a Igor Zubeldia. Tampoco está por decisión técnica John Maguna Zelaya, el chaval de la cantera. Vuelve Odriozola y recuperado de su lesión será Aldo Becker. En cuestión de 15 minutos, a las 3:30, ruedas de prensa oficiales de la UEFA en el Real Arena. Hablan Imanol Alguacil y Martín Zubimendi. Ese es a las 7 menos cuarto mañana. Después a las 9 en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, AZ Almar. Íñigo Martínez, buenas tardes. Muy buenas.
buenas. El AZ, que ya está en Bilbao, ha llegado al mediodía, entrenan esta tarde en San Mamés. Recordamos que están terceros ahora mismo en la clasificación de la Liga de los Países Bajos. El Atleti también se va a ejercitar en sesión vespertina, pero lo va a hacer en Lezama. La gran duda, casi descartado, es Beñat Prados, todavía no ha entrenado con el grupo, mientras que Herrera y Sancet podrían volver a la convocatoria. Gracias, Íñigo. De cara al finde, mirando al derbi andaluz, tenemos noticias con el presidente del Betis, que ha dejado su opinión de cara a ese partido, Isaac Romero, que es duda en el Sevilla. Fran Ronquillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena semana prederbi, y aunque el Betis antes para en Polonia, Varsovia espera mañana en Legia en la Conference, era inevitable preguntarle a pie de avión a Ángel Aro, el presidente, sobre el favoritismo o no de su equipo. No creo que ahora mismo haya un favoritismo claro entre los equipos, jugamos en su casa. Sevilla suele competir siempre los derbis, pero ahora mismo pensando ya en el partido de mañana, y luego el viernes ya estaremos con la mente puesta en ese derbi. En el Sevilla, quien habló es Navas, hombre de peso, el capitán y hombre récord. Nadie ha jugado más derbis que él, pueden ser 28 si está el domingo. Y mi último derbi, la verdad, con muchas ganas de disfrutarlo y de ir a por la victoria y darle una alegría a nuestra afición. El que no se sabe si llega, de momento no toca balón, pero sí apura en el gimnasio, es Isaac Romero. Grandes noticias con grandes protagonistas, gran crónica de Ronquillo. Y fuera de España, noticia muy grande en el fútbol belga, donde dos de los grandes siguen el camino de Courtois y renuncian a la selección, Gonzalo Carbajo. Sí, son el capitán Kevin De Bruyne y el máximo goleador histórico Romelu Lukaku. Ninguno de los dos estará en el parón de selecciones de la semana que viene. Según la prensa belga, no es para nada un adiós definitivo, sino que tienen en mente estar en el Mundial de 2026, aunque no tiene muy buena pinta la situación mientras siga Domenico Tedesco como entrenador, porque ya la tuvo con Courtois y acabó en renuncia del portero belga en agosto, y en el último encuentro que terminó con derrota ante Francia ya se vio a un De Bruyne muy frustrado. Y termino con noticias más de despacho pero importante. Reunión de UEFA y FIFA con el CSD para las selecciones de la federación, a la que tratan de poner límite de fecha. ¿Qué ha pasado, Héctor González? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Desde las 5 de la tarde, la sede del Consejo Superior de Deportes, reunión a cuatro bandas entre CSD, Federación, FIFA y UEFA, con sobre todo un tema encima de la mesa: las elecciones en la federación. El objetivo es que haya una nueva asamblea y un nuevo presidente antes de final de año, que no haya injerencias de ningún tipo y que el proceso se realice de forma correcta para que no quepa impugnación de ningún tipo. UEFA y FIFA, por tanto, quieren desbloquear ya la situación en el fútbol español en una reunión que también tendrá de fondo asuntos relativos al Mundial 2030. Antes de eso, ha habido reunión de los representantes de UEFA y FIFA con el alcalde de Madrid, y el alcalde ha dicho que Madrid está preparada para acoger la final y también ser la sede de toda la prensa de manera internacional. Y esta mañana le ha mostrado a UEFA y FIFA los terrenos en donde podría ir el Centro Internacional de Comunicaciones para ese Mundial 2030. Y contado todo el fútbol, ahora llega lo que no es fútbol. Tenemos tres noticias fuera del fútbol en página polideportiva. La primera va de tenis. Esta mañana, como os hemos contado en la portada, duelo en China entre Alcaraz y Sinner en la final de ese torneo, que ha ganado Alcaraz en un partidazo. El resto tiene más. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿qué más noticias hay en el tenis? Muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas. Pues que ya empezó Shanghai Master 1000. Ya han jugado dos españoles hoy. Bueno, tres, perdón. Carballés le ha ganado a Bautista y Davidovich también ha ganado su partido. Tienen que jugar todavía Martínez, Munar, Carreño y bueno, y Alcaraz, que lógicamente tendrá un par de días, porque seguro que esta tarde se va para Shanghái y mañana no jugará, estará exento de primera, pero pasado mañana o al otro ya le van a poner a jugar, así que bueno, ahí está. También tiene que jugar mañana por la mañana en Pekín, Badosa, semifinales con la China Zhang. Vamos a ver si es capaz de ganarla y meterse en la final. Está jugando muy bien, con mucha cabeza, con mucha fuerza, y Zhang es asequible, así que vamos a rezar un poquito por ella. Bueno, pues vamos a confiar. En baloncesto, mañana empieza la Euroliga. Baskonia, Estrella Roja, Barça, Alba, y el partido que más destaca de los nuestros es un Bayern-Real Madrid, del que ha hablado Ichus Mateo. Marco Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal, Pacojo? Ichus Mateo ha hablado en la rueda de prensa previa al partido mañana frente al Bayern de Múnich. El técnico español ha contado que Gerson ya no es duda por lesión, sino porque hoy será padre. Mañana a las 9 menos cuarto, primer partido blancos frente al Bayern de Múnich en el BMW Arena de Múnich. Y cierro con balonmano, con mala noticia, que es que el Barça no llega a la final del Mundial de Clubes. Javier Saisó, buenas tardes. Hola, Pacojo, buenas tardes. Pues sí, el Barça sigue negado en este Mundial de Clubes. Ayer se quedó sin gasolina en la prórroga ante el Veszprém. Antes, Aleix Gómez falló un penalti a 20 segundos del final con el marcador empatado. Mañana, a las 4 de la tarde, partido por el bronce contra el Al-Ahly, la final europea. Veszprém-Magdeburgo. Gracias, Xavi. Ya ahora pausa, ya hasta las 4, lo más cercano a vosotros y sus noticias y protagonistas con más compañeros en este Ser Deportivos. A
ver, prometo que hoy voy a hablar de fútbol mucho, que es día de Champions, pero solo un minuto más, porque al principio os decía que hay que cambiar el fondo del fútbol y voy por muchos sitios en la reflexión. Hay que recordar que estamos en 2024 y no en los 90, que también viví yo con los presidentes dándose puñetazos en la liga, en los que una bengala provocaba muertes en los estadios, donde murió gente en Heysel y en Hillborough. Y he hecho en falta, en días como este y en semanas como estas, a los presidentes de los clubes de forma masiva llamando ellos a los medios para hablar y transmitir el mensaje de que se acabó. No que nosotros les llamemos a ver si quieren decir algo o que huyan a la carrera de los micrófonos, sino al revés, que sean ellos los que trasladen el mensaje de que el fútbol así no puede seguir. Hoy la Comisión Antiviolencia, esta mañana, ha declarado partido de alto riesgo el partido de este próximo fin de semana entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga. Dos históricos que el año pasado estaban en Primera Federación y hoy están en Segunda. Bueno, ese partido, que enfrenta a dos equipos de dos ciudades que están de punta a punta, ha sido declarado de alto riesgo por los radicales de ambos, que unos de ellos recorrerán casi 1000 kilómetros con intenciones de liarla, porque si no, ¿de qué van a declarar un partido de alto riesgo? ¿Sabéis quién paga esto? El despliegue policial, los desperfectos de la ciudad. Lo pagas tú, con tus impuestos. Con esos, con tu dinero, tienen que arreglarse después lo que estos burros rompen cada finde. También hay que pagar, obviamente, a los policías que los escoltan, que debieran estar para otras cosas más que para escoltar a unos tipos con afán de delinquir. Con nuestros impuestos, con nuestros dineros, estamos escoltando a más de un presunto delincuente y pagamos luego lo que estos destrozan. Así que aprendamos. Es lo de menos, pero también nos cuestan pasta. No solo hay que quitar a los ultras y pitar a los ultras. Hay que sacarlos, porque si no ellos nos van a acabar sacando a los demás del fútbol. Y si un día dominan el fútbol, puede que no se conformen solo con eso. Perdonadme, lo digo desde la contención, desde el respeto al fútbol y desde el deseo de cambiar el fondo de un fútbol antes de que se nos jorobe del todo en una semana, en 7 días, en donde hemos tenido lanzamiento de bengalas en Roma con un equipo español, basazos a un árbitro con un equipo español y mecheros buscando un portero con un equipo español. Insisto, vamos a parar, a pensar y a reflexionar cuál es el fútbol que queremos todos y qué podemos hacer entre todos para tener el fútbol que realmente merecemos. Y ahora el fútbol, que lo contamos todo esta tarde-noche en Carrusel. Esta sintonía lo dice todo. Es tiempo de Champions. Este miércoles, desde las 6:30 de la tarde, Girona-Feyenoord, Lille-Real Madrid. Rodrigo que se puede plantar, ojo el error, viene Rodrigo para marcar, remata, se la regala Kylian, gol. Y Benfica-Atlético de Madrid. El balón para Griezmann, la pone Grisi, Jiménez, ¡la! Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño. Bienvenidos al Larguero de la Cadena SER, bienvenidos a este Larguero de Champions. Cadena SER. Viene un rato muy futbolero para hablar de la Champions, pero sin despistarnos de que ahora mismo, a las 3:23 minutos, está reunido el comité de competición del que está pendiente el Atlético de Madrid, seguro en Lisboa, Pedro Fullana. Sí, a la espera de lo que pase. El Atlético de Madrid está pendiente de eso, pero la verdad es que hoy lo que les ocupa de verdad es el partido. Han decidido al menos hacer un impasse en todo este asunto para centrarse en el encuentro, porque les preocupa no sacar los 3 puntos en el día de hoy con este nuevo formato de la Champions, donde hay que sacar el máximo partido posible también fuera de casa, no solo ganar en el Metropolitano. Por tanto, pendiente de lo que pueda pasar con esa sanción en el Metropolitano y con el ojo puesto hoy en este encuentro frente al Benfica, con esa casi obligación, te diría, de intentar sacar esa victoria para estar más tranquilos en lo que le resta de Champions. Hubiera estado genial hoy escuchar al presidente del Atlético de Madrid, tan asequible y charachero en otras ocasiones, Enrique Cerezo, en los micrófonos de los medios de comunicación, pero hoy tenía mucha prisa, ha llegado muy apurado y no hemos tenido la posibilidad de preguntar, solo de escuchar el fragmento que... Bueno, el motivo real que te da el club, que eso es lo real, lo oficial, y luego a partir de ahí cada uno interpreta. Lo oficial es que el vuelo de Enrique Cerezo aquí hoy a Lisboa llegaba
más tarde, por tanto no se podía hacer como siempre se hace, a eso de las 12:30, 1 del mediodía, y como llegaba mucho más tarde, directamente tenía que irse a la comida oficial previa que hacen las directivas. Ha pasado rápido por el hotel a La Carrera, que es donde estaba justo un equipo de televisión española con Silvia Barba, y a La Carrera ha podido cazar esa declaración que hemos escuchado arrancando el programa. Y ya te digo, esto es lo oficial. A partir de aquí, cada uno puede interpretar. Que cada uno interprete, cada uno tendrá su opinión, yo tengo la mía y ya está. El timing del comité, ¿es normal que esto se esté dilatando tanto o a lo mejor es que no nos fijamos tanto en a qué hora falla el comité normalmente, Meana? Sí, es normal. De hecho, muchos miércoles fallan por la tarde y te puedo decir que no se está demorando. Es que sencillamente están viendo este expediente como el resto. No les produce, por lo que yo percibo, ningún quebradero de cabeza. Mediáticamente es un expediente muy importante, pero ellos tenían ya encima de la mesa, lo decíamos ayer, el tema del vaso que impacta a un árbitro la semana pasada en Cornellá, y esta sanción se basa en el acta, se basa en el reglamento y no están buscando en nada ejemplarizante. Por tanto, no es que lleven toda la mañana dándole vueltas al tema. La reunión hace tiempo que es telemática y por tanto no queda claro cuándo empieza, y por la tarde, cuando tengan todas las resoluciones de competición de la jornada, la federación lo va a hacer público, pero ni están dándole vueltas ni les parece que sea una sanción extremadamente difícil de aplicar. Vale, pues nada, esperamos a lo que diga el comité, y cuando lo diga y en cuanto se produzca la noticia estaremos aquí en la antena de la SER, si es en SER Deportivos, que parece que no, o cuando sea para contarlo. Pero también insisto en que con la semana que llevamos tengo muchas ganas de fútbol puro. Así que voy con los 2 partidos de la tarde-noche a hablar de cosas futboleras, que sé que es lo que más os mola, pero que nos han atropellado los cafres y han quitado todo lo chulo del foco. Voy a Francia primero con el Real Madrid, su partido ante el Lille. Antonio Romero, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes a todos. Lille-Real Madrid. Va a jugar el Madrid en el estadio donde se ha jugado el baloncesto olímpico y en donde Pau Gasol se salió en el Eurobásquet en 2015. En el mismo sitio, en el mismo estadio, que jugaron allí. ¿Qué te voy a contar a ti, no? ¿Qué te voy a contar a ti? No. Es un campazo. Es un campazo, sí. Estamos al lado de... andando 3 minutos del estadio. Está a las afueras de Lille. Yo hice también aquí algún partido en la Eurocopa de 2014 y la verdad que todavía es evidente que el ambiente irá creciendo a lo largo de la tarde, porque nos cuentan que no hay entradas y que la gente tiene máxima expectación en ver al Real Madrid, y si ya es con Mbappé, pues todos los chavales que estaban alrededor del estadio mucho mejor. Pero sí es cierto que el campo y el rival invitan a pensar a que el Real Madrid no va a tener, ni mucho menos hoy aquí, un partido fácil. Llevamos escuchando a los especialistas de fútbol internacional. El Lille es un equipo que aprieta, es un equipo que tiene calidad, que es inferior al Real Madrid, pero que creo que no va a ser ni mucho menos fácil el choque de esta noche. Ya has deslizado uno de los hombres que es protagonista, Mbappé. ¿Ves a Mbappé de titular? ¿Cómo explican dentro la recuperación milagrosa? Porque se hablaba de bastante más tiempo. Bueno, yo hace tiempo que soy muy escéptico con los partes médicos de los doctores. Yo te dije, creo que fue en este programa, que también parecía, siempre dan un plazo un poquito más largo, y yo pensé, pues será para no ir con la selección francesa, ¿no? Te quedas recuperando. Bueno, pues Kylian Mbappé, yo creo que escuchando ayer a Carlo Ancelotti, si ha venido es para jugar. La decisión es si va a jugar en el minuto 1 o va a jugar en el minuto 60. Siendo un problema muscular, si arriesgas lo mismo saliendo en el 60 que en el minuto 1, así que no descartaría ni mucho menos que Mbappé pudiera jugar de titular. Lo que es evidente es que, pues el parte médico o la difusión por parte de los medios del club de ese parte médico no era estrictamente, o no estaba pegada estrictamente a la lesión que tenía Mbappé, porque si tú tienes la lesión que dijeron, menos de 3 semanas no es, ¿no? Claro. Era una sobrecarga, y la sobrecarga pues se ha curado. Camavinga, Romero, ¿lo ves de titular también? Yo creo que hoy no, pero en un futuro no muy lejano sí. A mí no muy lejano me refiero que cuando esté al 100%. No. Creo que Camavinga es un equipo que le mete piernas. Ahora mismo solo le mete piernas al centro del campo del Real Madrid, Valverde, porque Tchouaméni es diésel. Es imprescindible para Carlo Ancelotti, pero lo que es piernas y verticalidad y presión, pues yo no le veo meter demasiado. Sí que lo mete Valverde, que para mí es el futbolista más en forma del conjunto blanco desde que ha empezado la temporada, y creo que el entusiasmo, el despliegue, la verticalidad, el físico, todo lo que le aporta a Camavinga a este centro del campo es lo que a mí me da la sensación que este año el Real Madrid, aparte de Kroos, que ya no vamos a llorar más por Kroos, le está faltando en este arranque de temporada. Así que le veo de titular, si no hoy, que creo que tiene que ir poco a poco, en cuanto esté al 100%, que no le va a quedar mucho. Ha pasado una cosa, en la absoluta vorágine de los últimos días con lo del Metropolitano, se nos ha perdido, por ejemplo, escuchar un poco más a Tchouaméni, que ayer el hombre estuvo en rueda de prensa explicándose y explicando lo difícil que para él y para el Madrid es la vida sin Kroos.
Seguro que Tony fue un jugador muy importante para nosotros, sobre todo en la salida del balón, pero hoy tenemos otros jugadores. Seguro que nosotros, mediocampistas, tenemos más responsabilidades, sobre todo para salir el balón, pero vamos a mejorar y hacer las cosas buenas, porque al final sabemos que tenemos que hacer todo para ganar los partidos y sí, vamos a hacerlo. Me gustaría preguntarte, porque ya llevas aquí en el Real Madrid más de 2 años, ¿qué cosas has mejorado en cuanto al juego? ¿Qué aspectos del juego crees que has mejorado? ¿Y qué te falta para mejorar para conseguir lo que te ha preguntado mi compañero, tu mejor versión? Gracias. Tenemos que entender que al final en un equipo no podemos hacer todo. Hay un plan del entrenador. Hay jugadores con muchas calidades aquí en el equipo, pero a veces tenemos que entender nuestra responsabilidad y tenemos que hacer lo que es el mejor para el equipo. Puede ser que no es el mejor para mí, pero lo más importante para mí es ayudar a mi equipo en frente de la defensa, ayudar con las recuperaciones, interceptaciones, por favor. Y también con el balón, con más asistencias, más goles, pero como he dicho, un equipo como Real Madrid, si juegas es porque tienes calidades, no hay regalos aquí, entonces es la única cosa que puedo decir. Le quería preguntar, ¿a usted le afectan las críticas? ¿Siente que son injustas con usted? No, estoy muy tranquilo. Para mí yo sé que como deportista, que haces las cosas buenas o mal, la gente, la prensa va a hablar. Lo más importante para mí es ayudar a mi equipo a ganar títulos, partidos y hacer lo máximo y sobre todo hacer lo que el míster me pregunta de hacer, porque es lo más importante. Si como jugador escucha demasiado la prensa, vas a volver tu loco, entonces no, soy tranquilo. Lo más importante es ganar partidos, jugar y disfrutar de jugar para el Real Madrid. Está muy caro el kilo de protagonista en los equipos grandes y por eso cuando hay alguien que habla fuera del entrenador, al que también merece la pena escuchar con atención, pues yo creo que los aficionados también agradecen que pongamos las reflexiones de un jugador que primero, en Tchouaméni, he de decir, Romero, se agradece el esfuerzo de hablar el español. No, y además me cuentan Paco Jo, que es un chaval que tiene la cabeza muy bien amueblada, que tiene otras inquietudes fuera del fútbol, que es un tipo muy preparado y bueno, creo que el tono de la rueda de prensa de ayer fue espectacular. Me pareció entrever en sus palabras que a lo mejor no juega con la libertad que… Eso parece, ¿eh? Sí, que a él le gustaría jugar, porque repite en un par de ocasiones, yo juego para hacer lo mejor del equipo, está claro, y lo ha dicho Ancelotti, él es medio centro, a veces tiene que jugar de central, pero da la sensación de que a lo mejor en el sistema de juego de Carlo Ancelotti 4-3-3 como medio centro único, pues a lo mejor no está tan cómodo como cuando juega con Francia, que juega medio centro en paralelo, pero la realidad es que es un futbolista de 80 millones, es un futbolista en el que el Real Madrid tenía puestas muchas esperanzas y que en el terreno de juego no es que esté haciendo una temporada catastrófica, no es así, pero sí que todos esperamos un poquito más, un paso al frente y sobre todo después de la salida de Toni Kroos, que todavía no ha dado, ¿no? Que tiene calidad, es evidente, que físicamente es un portento también, pero creo que él es el primero que reconoce, y se puede deducir de las palabras que escuchamos ayer, que todavía no está dando todo lo que la gente puede esperar de Tchouaméni en el Real Madrid. Con la misma educación y con el mismo tono que él se expresa, nosotros también expresamos que el aficionado del Real Madrid espera bastante más de Tchouaméni. ¿De temperatura qué tal? Y con eso termino. Pues ayer hacía bastante más fresquito, se puso a llover a la hora del partido. Es una ciudad que te voy a contar, no es la ciudad más divertida del mundo. No lo es. Pero bueno, estaremos 14-15 grados de temperatura. Digamos que ya plumas, a lo mejor braguita, Paco Jo, la del cuello, y creo que me voy a ahorrar el gorro, pero me lo voy a llevar de momento. No tardarás mucho en ponerte Claro, porque el cambio de temperatura ha sido muy extremo, pero no se está del todo mal. Con que no llueve la que yo voy ayer, me vale. Vale, pues nada, pues ya consultaremos el pronóstico meteorológico y te lo paso. Un abrazo, Romero. Otro fuerte, hasta luego. Análisis futbolero. El Real Madrid juega a las 9 en Francia, misma hora que el Atleti en Portugal. No les mezclo a los dos porque Romero y tal han parecido café con leche en las últimas horas, estaban mezclados a todas horas. Hola Talavera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué faena lo de Lenormand para el Atlético de Madrid. Sí, para el Atlético de Madrid y para la selección también, sí. Un fijo de Luis de la Fuente, la verdad que ese golpe
se iba mareado, no parecía demasiado, pero luego con el paso de las horas, ese dolor de cabeza y bueno, esas pruebas y ese hematoma, lo diré, no me conmoción cerebral, traumatismo craneoencefálico, no me salía la palabra traumatismo. Y bueno, lo mejor es que se quedará en casa. Yo creo que no va a volver a jugar hasta después del parón para no correr ningún riesgo, pero bueno, ya sabes que estos tipos son atletas de élite y que igual te digo esto y está el domingo en San Sebastián. Yo creo que no, pero en cualquier caso sí es una baja importante porque quitando el día del Rayo que rotó y no jugó para darle descanso, lo había jugado absolutamente todo y estarás de acuerdo conmigo que junto con la mejoría física de Josema Jiménez le han dado un salto a la defensa del Atlético de Madrid muy importante y solo ha encajado 3 goles, por lo tanto una baja importante. En principio Witsel, que era otro hombre de confianza del Cholo, sobre todo la pasada temporada, le está costando más entrar, será el que ocupe su lugar en la defensa y por ahí irán los tiros. He preguntado esta mañana sobre traumatismos similares que el que tiene Lenormand. Y se dan pronósticos de meses de parón. Ojalá, como dice Tala, estamos hablando de gente con un nivel de recuperación altísimo y ojalá lo podamos ver más pronto que tarde, pero que si no son semanas y es un mes o varios meses, que no os llame la atención porque estas cosas son así. Arriba, atrás ya me has dicho que puede ser Witsel. Arriba, Sorloz apunta a banquillo. ¿Cómo ves lo de arriba para hoy? Te puedo decir cualquier cosa, pero va a ser un tiro al aire, Paco, porque es verdad que no ha habido tiempo material, ni hubo tiempo material de preparar el derbi, nada más que de campo un entrenamiento previo que sabes que precisamente suele durar unos 45-50 minutos y ha pasado algo parecido. De hecho, ayer, que yo prácticamente no lo he visto nunca, hubo 5 o 6 futbolistas que no participaron del partidillo previo al partido de Champions, sino que estaban en la otra parte del campo haciendo carrera continua y recuperación. Jugadores como De Paul, jugadores como Gallagher, jugadores como el propio Sorloth. Por lo tanto, yo creo que es una incógnita el 11, por lo que podemos atisbar. Yo creo que para fortificar, porque es un equipo muy rápido el Benfica, no es el Benfica de otros años, pero es un Benfica muy rápido, con gente arriba vertiginosa, que sale con mucha velocidad, pues entiendo que va a intentar que no pasen demasiadas cosas, va a intentar que sea por lo menos un delantero en lugar de 2, y a partir de ahí, bueno, ver todo lo que ocurre. Como te digo, yo creo que Sorloth no va a ser titular. Yo creo que el que va a ser referencia va a ser Julián. Va a jugar seguro Marcos Llorente en el carril, porque como está expulsado después de la roja del Metropolitano en el derbi, no va a estar en San Sebastián. Y jugadores como Riquelme o Lino, que participaron en la recta final del derbi, pues tienen piernas y están frescos, también pueden entrar de partida. Pero como te digo, como no ha preparado nada, es un poco incógnita. Es Benfica y Atlético de Madrid o Real Madrid o clubes españoles tienen una historia común, se ha jugado mucho en ese partido. ¿Te acuerdas que antes de los partidos usaban águilas allí? Que se hacía volar un águila para caer en el escudo. Sí, Victoria se llama. Es verdad que lo oficial es el nombre, el Águila Victoria, pero normalmente suelen ser otros águilas e incluso alguno puede ser macho. Conocí al cetrero, tuve la oportunidad hace unos años cuando vinimos aquí a Daluz, y creo que se sigue haciendo, y esta noche se verá el espectáculo de que Victoria desde arriba, desde el tercer anfiteatro, irá bajando y se posará para formar el escudo del Benfica. Tengo ciertas dudas, porque he leído un artículo en donde decían que la protectora de animales en Portugal le pedía a Benfica que dejara de utilizar las águilas y que lo hiciera con una mascota de peluche, y que las águilas que no estaban para espectáculos deportivos, que sufrían mucho en ese tipo de ambiente. Así que nada, solo como curiosidad, esté atento al tema del águila, a ver qué acaba pasando. Ayer lo pregunté porque yo soy muy amigo del cetrero del Atlético de Madrid, del halconero, de Jorge Castaño. Él instruyó al cetrero del Benfica hace un montón de años, y pregunté por él para saludarle de parte de Jorge, y no le vi, pero me dijeron los compañeros portugueses que se sigue haciendo el espectáculo y que teóricamente esta noche, no sé, porque está lloviznando, igual esto desorienta al animal y no se hace, pero en principio estaba previsto que hoy se hiciera lo del águila. Cetrería y fútbol. El águila antigua se llama Victoria, ojalá la victoria en el plano moderno sea del Atlético de Madrid esta noche. Gracias, Tala. Vuele para Madrid, ¿no? Exacto, ya que nos ponemos con metáforas y símiles, pues que sean así. Hala, te escucho luego en Carrusel. Un abrazo.
Un abrazo, yo, hasta luego. ¿Cómo arranca la Champions? Pues el Dortmund es líder, el Arsenal juega muy bien, el Brest la revelación, el Barça con 4 puntos estaría fuera de los octavos de forma directa. Está la cosa peculiar, Bruno, ¿eh? Sí, está empezando curiosa, esta Champions. Hemos tenido ya en 2 jornadas, el Celtic ganó 5-1 en su primer partido y en la segunda jornada se ve goleado por 7 goles a 1. Está un poco loca esta fase liga de la nueva Champions, con goleadas, como decís, ese Inter 4 Estrella Roja 0, el 0-4 del City al Slovan de Bratislava es casi la nota principal, y evidentemente ese Arsenal 2 Paris Saint-Germain 0 que deja tocado el equipo de Luis Enrique. Es verdad que está todavía con 3 puntos en la clasificación y solo -1 en cuanto a diferencia de goles, y tiene tiempo para revertirlo, pero no tiene un calendario ni mucho menos fácil el equipo de Luis Enrique. Buenas sensaciones del Leverkusen, es verdad que sufrió ayer contra el Milan, pero lo cierto es que los resultados son inmejorables, casi mejor que el juego. El Leverkusen ganó por 1-0 al Milan, está con 6 puntos en la clasificación, con 5 goles en la diferencia. Por tanto, ha arrancado realmente muy bien el equipo de Xabi Alonso, y para la jornada de hoy pues ganas sobre todo de ese Aston Villa Bayern, que es una reedición de la final de la Copa de Europa de 1982, en aquel momento ante el Bayern de los Augenthaler, Breitner, Rummenigge y compañía. Ganó el Aston Villa contra pronóstico, es verdad que sufriendo mucho, pero ganó el Villa, y hoy, más de 40 años después, vuelve a haber Copa de Europa en Villa Park, así que va a haber un ambientazo en ese Aston Villa Bayern. Qué ganas tenía de escucharos a todos hablar de fútbol. Gracias, Bruno, gracias, Tara, gracias, Romero. Hasta aquí el fútbol de Champions, y recuerdo que el viernes tenemos consulta de fisio con uno de los mejores de Europa en este Ser Deportivos. Hola, soy Pablo Llanes, fisioterapeuta de la consulta de Ser Deportivos. Estaré con vosotros este viernes a partir de las 4 menos cuarto. Así que si tienes cualquier molestia, pesadez, desgarro, rotura, esguince, luxación, sobrecarga, hernia, fractura u similar, puedes dejar tu consulta con audio de WhatsApp en el 680 50 50 80 o en el Instagram respondiendo a nuestras stories del larguero. Viernes te veo en antena. Abrazo. Así que el viernes, fisio. Y ahora pausa e historia muy particular en el deporte femenino. ¿A quién sacarías tú en el 11 inicial de tu equipo? He querido hoy hacer un huequito en el deporte femenino, una historia de baloncesto un poco distinta, pero que empezamos a verla repetida en alguna ocasión y a mí me preocupa. Lo que os vamos a contar sucedió este pasado fin de semana en un partido entre equipos cadetes en Galicia. Jugaban el equipo de la Fundación y Educación del Deporte de Santiago ante el Galogreen Naranja. Nos escucha la presidenta del Galogreen, Lara Mateo. Buenas tardes, Lara. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en Ser Deportivos. ¿Qué pasó en ese partido del que vamos a hablar, Lara? Bueno, lo que pasó es que se enfrentaron 2 equipos que tenían un nivel muy desigual, y entonces bueno, lo que vimos fue un marcador pues muy escandaloso, ¿no? Ese 188-0. 188-0 quedó ese partido. ¿Cómo es ver un partido así? ¿O qué contaron de un encuentro así, Lara? Yo no estaba en el partido, ¿no? Claro, para nuestras jugadoras, pues aunque ellas ya sabían que el equipo contrario era superior, pues es un poco agobiante o frustrante, ¿no? Porque ver que tú no eres capaz ni de pasar medio campo y que el otro equipo solo te mete canastas, pues claro, no es fácil de llevar. Uh-huh. Si hubiera estado usted allí, en algún momento hubiera bajado a hablar con los rivales para, en vez de buscar la victoria, dejaran de buscar casi un resultado que puede llegar a ser humillante, de alguna forma. A ver, yo no. O sea, no puedes meterte tampoco en lo que está haciendo el equipo rival. Igual lo que tenemos que evitar es que existan este tipo de partidos con tanta desigualdad, ¿no? Yo creo que tampoco hay que focalizar el problema en las niñas rivales, que al final están jugando su partido. Y sí, pues eso, intentar que no tengamos estos partidos en donde los 2 equipos hay tanta disparidad de nivel. Yo creo que eso, hay que quitarle la culpa a las jugadoras del otro equipo, que al final eran niñas también. No, desde luego yo no le echo la culpa a ninguna de las jugadoras del equipo rival, sino más bien a las que dirigen las jugadoras. Pero bueno, punto por punto. ¿Esto es un problema de categorías dentro de las franjas de edad? Es decir, que hay equipos muy superiores que debieran estar, digamos, en otro grupo, como hacerlo de deporte más formativo, más que deporte tan competitivo.
Sí, el problema es que en categoría femenina no hay muchísimos equipos, entonces hay 2 divisiones, una división gallega, de Liga Gallega, que es más muy competitiva, y una segunda división en la que están todo el resto de equipos que quieren ascender a esa categoría y equipos mucho más de formación o de deporte social, como puede ser el nuestro. Por ejemplo, en categorías masculinas, que hay un volumen de equipos mayor, pues sí que hay esa tercera división en la que igual encuadraría mejor este baloncesto más social, de formación, como es nuestro caso en este equipo. Lara, ¿cómo están las jugadoras después de perder por casi 200 puntos de diferencia? Quiero decir, ¿ha hablado con ellas, con alguna? No sé. Bueno, las jugadoras también, y nuestra labor es esa, ¿no? Seguir animando a las niñas para que esto no les desanime, que sigan haciendo deporte, que sigan aficionadas al baloncesto. Seguramente de este partido no han aprendido gran cosa, o han aprendido que también se pierde estrepitosamente, pero están animadas y siguen. Ayer fueron a entrenar, siguen yendo a entrenar y siguen en su equipo. ¿Te parece, Lara, una solución que en marcadores así se dejen de contar canastas y se dé una victoria por 30, por ejemplo, y ya está? Quiero decir, que no, uno no vaya a un acta con 188-0. Sí, de hecho en categorías inferiores pasa eso, ¿no? En 50 se deja de sumar, el partido sigue, se deja de contar, y lo que evitas es esto, ridiculizar un poco al rival, que no tenga esta repercusión, y claro que es una solución, ¿no? Si el partido tiene tal diferencia, pues no hace falta llegar a estos marcadores, ¿no? O sea, igual, pues cuando ganas de 50 ya sabes que estás ganando de mucho y se puede cerrar el asta ahí. Mira, por lo menos en eso pensamos igual. ¿Crees que un resultado así es antideportivo? Quiero decir, que es verdad que las crías en un partido así no aprenden nada. Aprenden poco, tanto unas como las otras, pues tanto sí, las que ganan como las que pierden, ¿no? Porque las que ganan está claro que no les ha servido de mucho un partido de este nivel, y las que pierden, pues al final tampoco han aprendido mucho, o nada. Ojalá la respuesta sea no, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Alguna jugadora te ha dicho yo me quito, el próximo partido no me apetece jugarlo o algo así? Por ahora no, y de hecho, repito, es que nuestro trabajo es ese, mantenerlas ahí animadas y ser capaces que esto no las desmotive tanto como para que dejen el deporte, que es lo que no queremos, ¿no? Hasta el momento ninguna jugadora ha dejado el equipo o no ha querido venir. Vale, pues nada, simplemente queríamos ponerlo encima de la mesa porque no es la primera vez que pasa en un partido de baloncesto, no solo en femenino y en categorías inferiores, y creo que sería bueno darle una pensadita a esto y en estas categorías, que el deporte está para formar más que para competir, hacerlo de otra manera. Aunque hay que competir también, evidentemente, pero hay que competir teniendo la cabeza lo suficientemente fría como para no humillar al rival. Lara, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivos. De nada. Aclaro que esto pasó no en deporte profesional, sino entre chicas de 14 años, y que, como decía Lara, no es un problema de las que ganaron, sino de la gente que dirige a las que ganan, a hacerlo sin piedad, como si esto fuera una guerra. Mejor en esas categorías educar en valores más allá del valor de ganar, pienso yo, que lo mismo de tanto pensar me equivoco también. Y ahora vamos con la historia de uno de los nuestros, ni os mováis. Sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales. Vosotros que escucháis la radio, escucháis la SER, sabéis que hay narradores apasionados como Romero, Tala, Flaki, Marquínez, yo mismo narrando básquet. Pero os voy a presentar a Julen Axpe, que narra en euskera así en Dazón. Golo sable, nerdira kita, ahora guiñaquiña, ordiñaquiñaquiñaquita, gol, 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 gol. Atlético Amaikako arena aurrelari puntan, Iñaki William Dachari. Pasa con los narradores que su manera de darle emoción no cae bien a todo el mundo. Y las redes, buenísimas para alguna cosa, son horribles para muchas. Y ponen a parir al que se sale de la norma. Y eso le pasó a Julen, que respondió así a través de la red social X, digamos, a sus haters. ¡Opa! Bueno, grabo este vídeo mientras voy al monte para contestar a los comentarios ofensivos que se escriben cuando narro un partido en euskera en Dazón. Yo tengo la suerte de recibir mucho amor, pero lógicamente habrá mucha gente que no le gusta cómo narro. Pues a esos les digo, totalmente respetable. Y si os ponéis mi primera narración ya ni os cuento. ¡Qué desastre! Obviamente como comediante y narrador tengo que gustar para poder tener trabajo. Pero ese camino hacia el gustar empieza en el gustarme, en disfrutar, en jugar, incluso en cantar. Esto de la vida va a ser
un rato. A veces el miedo a la crítica nos condiciona al mostrar eso que nos nace desde dentro. Pero las críticas desde el odio dicen más de quien critica que de quien las recibe. El verdadero poder está en uno mismo. Así que intentar sembrar amor y no alimentar el odio. Hola Julen, buenas tardes. ¡Apa! ¿Qué tal? Un placer. Un placer, el placer es nuestro. ¿Cómo te va la vida, Julen? Pues muy bien, recién comido un menú del día, así que imagínate. Pues perfecto, mira. Como un marqués. Como un campeón. Qué respuesta más flipante a los haters, ¿eh? Es como desarmar a base de halagos, ¿eh? Sí, bueno, al final es entender los que vivimos de esto, ¿no? Yo estoy ahora narrando, pero bueno, yo soy humorista y ya llevo tiempo pues creando contenido, shows, y ahí obviamente a quien le gusta es bien, pero a quien no le gusta, pues esa crítica también es lícita y te llega, ¿no? Y es pues saber que cada uno vive desde donde sabe vivir y reacciona conforme a ello, ¿no? Que la cosa es no coger eso que no te interesa. Julen, va muy de cómo eres tú, que eres, si lo sé decir, furgonologista. ¿Es eso? Sí, tal cual. ¿Y qué es eso? Bueno, pues yo cuando empecé de monologuista me fui a Barcelona a cumplir ese sueño, por así decir, en furgoneta. O sea, estuve 4 años viviendo en furgoneta y en medio de la ciudad. Y claro, y ahí según fui creciendo como monologuista, pues me vino la idea de ser monologuista, pero yendo de pueblo en pueblo con mi furgoneta. Y ahí lo montaba como teatro, lo monto como teatro, que es la gira que hago hoy en día en verano, y actúo desde mi furgoneta pues en pueblos diferentes. Uy, qué chulada, ¿no? Ahí está, la furgo acabó siendo la casa, el sitio donde trabajar, el vehículo, un hotel 5 estrellas. Narrador de fútbol, monologuista, es una doble faceta muy chula y que se mezcla, supongo, en ambas tareas. Quiero decir, me imagino, haciendo chistes en una narración y hablando de fútbol en los monólogos, ¿o no es así? Pues tal cual, así es. Yo me acuerdo, al final, yo no soy narrador de profesión ni he hecho periodismo, he querido ser futbolista, salí de la cantera del Alavés en juveniles, estuve 3 años en tercera. Al final mi sueño siempre es ser futbolista y estoy muy vinculado y he sido un apasionado desde siempre al fútbol. Pero a nivel profesional, cuando me llegó lo de poder ser narrador en Euskera en Dazón, pues me pilló de ¿y esto? Y cuando dije que sí, era siendo claro y sabiendo que yo era comunicador desde el humor y era profesional como monologuista. Y eso obviamente iba a estar en mi identidad. Y si gustaba, pues lo disfrutaría y seguiría adelante, y si no gustaba, pues a seguir como monólogos. Entonces surge la pregunta, Julen, ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá? Es decir, ¿te mola más la narración o los monólogos? Pues claro, son diferentes. Ahora mismo yo como humorista es como me gano la vida es con los monólogos, ya tanto en teatros o incluso ya más en tele también. Y lo de la narración es algo, pues ya llevo 3 años, yo me considero un aprendiz, me estoy haciendo desde mi estilo, pero bueno, con total humildad y pasión sobre todo. Así que sí, a mí me encantaría, poder crecer como narrador, hacerlo en estadios, tener a alguien contigo que te va comentando mientras tú narras. Todo eso lo tengo como ambición. Pero bueno, ya te digo, disfruto las dos, tengo esa suerte. ¿Y te sorprende, Julen, la repercusión que tiene una narración? Quiero decir que a lo mejor en los monólogos dice barbaridades grandes desde el humor y sin embargo en la narración pues uno trata de ser comedido y contenido y le caen muchos palos. ¿Eso te ha sorprendido de la faceta? Bueno, al final, de un humorista que diga calamidades o que sea un poco más excéntrico, te lo puedes esperar, ¿no? Y al final no choca tanto. En cambio, en la narración, pues que te salgas un poco del molde o que hagas las cosas que serían más acordes a un humorista, pues igual puede chocar más. Pero bueno, al final, para hacer nuevos caminos, obviamente tienes que pagar ese peaje. Y yo ya te digo, ese vídeo lo hice desde un lugar amoroso, no desde un lugar de queja, desde el victimismo. No, total. Yo estoy muy orgulloso del camino que estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo y a mí, al final mi filtro, más allá de que guste o no, es cómo lo siento yo al hacerlo. Y a mí es algo que yo vivo en el País Vasco.
me hago 6 horas de viaje para ir a Barcelona a narrar en media pro en una cabina, y a mí el hacer eso y que me brillen los ojos ya me dice que el camino va por ahí, y el disfrutarlo, y si me sale cantar, pues cantaré, y a quien no le guste, pues está en castellano también, así que sin ningún problema. Oye, ¿nos hace falta reírnos más y tomarnos el fútbol un poco más a risa, más suavecito? Tú que tienes y que mezclas las dos facetas. Sí, yo creo que para mí el fútbol, dentro de todo el odio que pueda haber y todo eso que se muestra, para mí el fútbol es un lugar donde ante todo hay amor, o sea, toda la pasión, toda la felicidad. Yo nunca he estado más feliz que cuando yo metí un gol cuando jugaba, o cuando el Atleti, por ejemplo, que ganó la Copa. Yo esa felicidad que he visto, hay pocas otras profesiones, otros pocos lugares que te puede dar ese momento de euforia y adrenalina que te da el fútbol, ¿no? Y para mí eso es el eje de este deporte que a tantos nos gusta y tantos vivimos, ¿no? Al final es construir desde ese lugar y valorando eso. Y luego la otra gente que viene desde el odio, pues no es que el fútbol de odio, sino esa gente con odio se muestra en el fútbol y aprovecha el fútbol para sacar eso que tiene dentro. Pero para mí eso no es fútbol. El fútbol es un lugar donde se unen culturas diferentes, géneros diferentes, convivimos gente que puede pensar diferente y nos une a todos. Así que eso al final, si no es amor eso, no sé qué es amor. Estoy contigo. Después de la semana y los días que llegamos, necesitábamos un cierre así bonito de alguien que se dedica al periodismo y se dedica al humor y que es furgonologuista y que nos ha llenado de amor y humor este último tramo de Ser Deportivos. Julen, que te siga yendo bonito. Iba a decir una barbaridad. Y a la porra a los haters. Un abrazo muy grande. Un placer, ¿eh? El placer es nuestro. Agur. Ni el fútbol ni la vida hay que tomársela tan en serio, que así nos va. Serios para lo que hay que ponerse serios y ligeritos para el resto. Venga, va, nos vamos. Nos vamos, pero volvemos enseguida, ¿eh? Estamos pendientes de la noticia de la jornada antes de la Champions, que es la resolución del comité de competición con respecto a los incidentes del Metropolitano, que en cuanto tengamos noticia la contaremos en la antena de la SER. Regresamos a las 6:30 en Carrusel, con Dani Garrido y todo el equipo, y la jornada de Champions que empieza en Girona y luego sigue con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y después de Dani Garrido y el Carrusel, el larguero con Manu Carreño y todo el equipo. Y mañana mismo sitio, mismo hora, misma gente, a las 3:30 en Ser Deportivos. Que paséis buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Cadena SER. La radio.